Bueno, pues en el día número 44 de la guerra en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky asegura que la situación en la ciudad de Bordianka, una localidad de 13,000 habitantes al noroeste de Kiev, es mucho más horrible que las imágenes que dieron a conocer al mundo de la otra metrópoli de Bucha. En esta ciudad, también al noroeste de la capital, el ejército ucranio se encontró, tras la retirada de las tropas rusas, los cadáveres de más de 300 civiles. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha reconocido que su ejército ha sufrido importantes bajas en la guerra, aunque no dan cifras exactas. Menciona que tienen importantes bajas en las tropas y es una tragedia. Moscú apenas ha presentado números de soldados fallecidos desde el inicio de la contienda y los que ha dado parecen insuficientes. Recientemente el gobierno señaló que había contabilizado en sus fuerzas armadas 1,351 fallecidos y 3,825 heridos hasta el pasado 25 de marzo. La Unión Europea ha acordado ayer el quinto paquete de sanciones que incluye una prohibición también de las importaciones de carbón ruso. La negociación del quinto paquete de represalias muestra las primeras grietas en la unidad de los 27 países que conforman la Unión Europea. La Asamblea General de Naciones Unidas ha decidido también expulsar a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos por las sistemáticas violaciones de los mismos perpetrados por las tropas del Kremlin en Ucrania y los mercenarios chechenos y sirios que también ha contratado. Pero Rusia dice que esta invasión terminará en los próximos días y admite que definitivamente pues no han salido las cosas tal y como estaban planeando. Vamos a platicar con Andriy Kovtun. Él es analista internacional y habitante de la ciudad de Kiev, allá en Ucrania. Andriy, te saludo de nueva cuenta con mucho gusto y gracias por recibir la llamada de este espacio de la comunicación en México. Buen día, Andriy. Buen día. Cuéntame cómo amanece la capital, Kiev, que busca, después de haber evitado que los rusos se apoderaran de este punto estratégico, al parecer, de acuerdo a reportes y lo que han señalado en diferentes medios, en la televisión internacional, tratan de que la vida vuelva, entre comillas, a la normalidad. Adelante, Andriy. Sí, es verdad, la ciudad de Kiev está volviendo gradualmente a la vida normal. Cada día más tiendas comienzan a operar, más transporte sale a las rutas. Bueno, yo puedo verlo con mis propios ojos. Se puede llevar el estilo de la vida como fue antes, o casi así. Pero la situación muy mala es en el norte de Kiev, como ya saben, en las pequeñas ciudades de Bucha, Gostomel y Irpin, donde fue dislocado el ejército ruso. Después de la expulsión de los invasores rusos al norte de Kiev, se desvelan crímenes terribles. Cada día allá se encuentran aún más muertos y abusos. Cada tienda, cada farmacia, cada hogar, todo fue saqueado, dañado, bombardeado o quemado. Ahora, por otro lado, esto significa que la situación que se está restableciendo en la capital, en Kiev, se pueda extender a otras ciudades o incluso las del será noroeste y oeste de Ucrania se salven de una intervención masiva, una invasión tan sangrienta por parte de las tropas rusas?
Sí, eso es lo que va a pasar en cada ciudad donde entra el ejército ruso. Hay mucha violencia y hay marodeos y etcétera. Hace unas horas atacaron una estación de trenes en la pequeña ciudad de Kramatorsk, que se encuentra en el este del país, y hay por lo menos 35 muertos y casi 100 heridos. Los rusos y hay que notar algo interesante que caracteriza la propaganda rusa, es que los rusos primero escribieron que era su misil y atacaron al ejército ucraniano, pero tan pronto como se quedó claro que el ejército no estaba ahí, borraron todos sus mensajes culpando a Ucrania. Ahora, ¿qué le podrías decir al auditorio de este espacio en México? Porque ayer el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reconoce que el ejército ruso ha sufrido pérdidas significativas y apunta a que la operación en el país vecino, o sea, Ucrania, podría culminar en los próximos días. Recuerdo al auditorio que para los rusos no es una guerra ni es una invasión, es una operación especial. Pero bueno, el portavoz del señor Putin ha reconocido que están viviendo una situación también difícil, sus tropas allí en Ucrania, pues, y en este sentido ha remarcado que el Kremlin hace todo lo posible para poner fin a esta operación especial. ¿Cómo interpretas lo que dice el portavoz de Vladimir Putin? Obviamente son mentirosos y manejan la información como más les conviene. Adelante, Andriy. He escuchado la entrevista con Peskov a Sky News. Me parece que tuvo que reconocer sus pérdidas porque jamás no pueden ocultarlas porque son muchísimas. Hay mucha información de las bajas rusas acá en Ucrania y las inteligencias de los países del oeste, los medios de información masiva escriben mucho sobre ellos, por eso no pueden ocultar lo que tienen unas pérdidas muy grandes. Pero hoy, como yo sé, Peskov hizo una aclaración que tenía en cuenta que la guerra no terminará en unos días, sino en un futuro. Que no le entendieron bien porque objetivamente la guerra no puede terminar en unos días, no es posible, porque quieren ocupar la región de Donetsk y Luhansk. Y ese es el objetivo principal del despliegue de tropas desde el norte de Kiev, porque rusos quieren aumentar su concentración en el este de Ucrania. Si logran posicionarse del este de Ucrania, de esta región del Donetsk, ¿crees que las palabras de ayer que expresó el vocero del presidente Vladimir Putin tengan sentido y se hayan dicho de una forma creíble en relación a que esperan, repito, que en los próximos días la operación alcance sus objetivos y termine en unas negociaciones de paz entre las delegaciones rusa y Ucrania? ¿Crees que esto se acerca a un acuerdo en la mesa de negociaciones o solo es parte de la estrategia mentirosa del gobierno de Vladimir Putin? Es su estrategia del presidente ruso porque es su objetivo mínimo, es ocupar la región de Donetsk y Luhansk. Pero lo que dice la realidad y que nosotros sabemos acá que no van a parar ya, quieren ocupar aún más regiones de Ucrania, incluyendo sur.
Pero eso sería posible en caso si Ucrania va a capitular, pero Ucrania no va a capitular y seguirá protegiendo a sus regiones. Entonces, esperas todavía, gente, sí. esperas que esta guerra, este conflicto, se extienda hasta después de junio o julio, como dicen algunos expertos. Bueno, todo. Bueno, regresamos con Andriy Kovtun, analista internacional. Él vive en la ciudad de Kiev, en donde decía, bueno, pues ya después del retiro de las tropas rusas de la capital de Ucrania, se vuelve, entre comillas, a la normalidad. Sin embargo, en este repliegue del ejército ruso hacia el noreste de Ucrania, el objetivo sería posicionarse de esta región, que es uno de los principales objetivos desde el inicio de la invasión del presidente Vladimir Putin. Sin embargo, el día de ayer, el vocero del Kremlin dijo que espera que en los próximos días, en un futuro previsible, así lo dijo, esta operación, porque para ellos es una operación especial, no es una invasión, no hay una guerra, pero dijo, esta operación en los próximos días alcance sus objetivos y termine en negociaciones entre los legisladores, entre los representantes delegacionales de Rusia y Ucrania. Te vuelvo a preguntar, Andriy, por lo importante de estas declaraciones. No sabemos si la intención corresponda a las palabras, pero ¿crees que esto pudiera ser en términos serios y compatibles con la derrota que ha sufrido Rusia en esta guerra, la posibilidad que esté considerando el presidente Putin, siempre y cuando Ucrania acepte su posición de neutralidad, aborte la intención de incluirse en la OTAN y siga su caminito jurídico y político para eventualmente unirse a la Unión Europea? Adelante, Andriy. Bueno, del lado ucraniano habrá ningún comportamiento con Rusia, es lo que dijeron los jefes del Estado ucraniano, y hay que notar que Putin quisiera lograr sus objetivos hasta el 8 o 9 de mayo. Es una fecha muy simbólica para él, pero no es seguro si va a lograr sus objetivos, y en caso si es derrotado no tendrá más remedio que retirar las tropas o conservar el conflicto. También es muy posible que ocurra el renuncio de Gerasimov, que es el jefe del Estado Mayor ruso. Tenemos información acá en Ucrania que pagará con su cabeza si una vez más tienen bajas grandes y van a derrotar. Bien, entonces, en relación a esta fecha representativa para Rusia y para el presidente Putin, que tuvo mucha relevancia al final de la Segunda Guerra Mundial y que es el 9 de mayo, ¿crees que lo quiera hacer cumplir el señor Putin, o simplemente, bueno, pues hará todo lo posible para llegar a un acuerdo y al final de esta invasión para entonces, o dependiendo de qué tanto éxito tengan las tropas rusas después de adoptar esta nueva estrategia para reorganizarse y readaptarse a la nueva realidad? Bueno, eso es muy posible. Lo vamos a saber en una o dos semanas. Por el momento son tiempos difíciles, aún para Rusia como para el ejército ucraniano.
porque la mitad del ejército ruso es demoralizada, no tienen deseo de ir al combate porque saben de las bajas muy grandes. Pero es que el ejército ruso es muy grande y el ejército ucraniano es más pequeño, pero es más fácil para los ucranianos porque defienden a su propio territorio y lo conocen bien, sí, y conocen bien el territorio, sí. Y además las sanciones que son impuestas contra Rusia van a tener su resultado, van a destruir la economía rusa y entonces sería más difícil ganar dinero para Kremlin. Y bueno, pues y hay que presionar a Rusia para que no tenga oportunidad de continuar la guerra. Bueno, pues ojalá que las palabras que ayer dice Dmitry Peskov, portavoz de Vladimir Putin, reconociendo que el ejército ruso se ha debilitado y que ha sufrido una pérdida significativa de tropas en Ucrania, apunte a que esta operación, porque recuerde, para ellos no hay guerra ni invasión, esta operación especial podría o pudiera culminar en los próximos días, y esta fecha significativa del próximo 9 de mayo, por aquel suceso que tanto significa para lo que entonces era la URSS a finales de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias, Andriy Kovtun, muchas gracias por tu reporte, como siempre, para este espacio de la comunicación en México, y seguiremos en contacto, y qué bueno que poco a poco vuelve la normalidad, entre comillas, en la ciudad capital de Ucrania. Gracias, Andriy. Gracias a ustedes.